Muy bien, esta noche vamos a tener el privilegio de estudiar juntos el capítulo 9 de Homilética Bíblica aquí en la Iglesia Familia de Dios, el Instituto Bíblico. Y el tema van a ser los sermones expositivos. Incluso la misma palabra da el sentido de qué se trata, ¿verdad? Es exponer el pasaje, el capítulo, etcétera. Se llama sermón expositivo al que toma como texto un largo, diría mediano o largo pasaje bíblico. Los antiguos padres de la iglesia llamaban a tales sermones las homilías. Yo no sé si se acuerda haber oído eso. De ahí la palabra homilética, ¿verdad? Y se aplica al arte de preparar sermones religiosos. Esa es la homilética o la homilía, las homilías. Los sermones positivos pueden estar basados sobre un capítulo de la Biblia, y yo diría que podría ser hasta más de uno, dependiendo si el tema continúa en otro capítulo, ¿verdad? Una historia, puede ser una historia de Israel, ¿verdad? Un pasaje del Antiguo Testamento, una parábola de Jesucristo en los Evangelios, o también puede ser una serie de versículos que desarrollan un pensamiento especial, único dentro de esa porción o ese texto. Tomar todo un capítulo de la Biblia para un sermón meramente por seguir la división de capítulos no es recomendable. Hay capítulos que sirven para tal objeto porque tienen un solo mensaje, pero hay otros que contienen materias tan diversas que al querer comentar todo el capítulo, además de exponerse el predicador a predicar un sermón demasiado largo, corre el riesgo de que por la diversidad de materias borre con las últimas la impresión de las primeras sobre la mente de los oyentes. Esto quiere decir que seleccionar el texto, el pasaje para un sermón expositivo no es tan fácil. Hay que ser un buen lector bíblico, decir, este sí me gusta, aquí está el tema sobre el perdón, ¿verdad? Y entonces se desarrolla un sermón de esa índole porque toda la porción que usted escoge habla sobre ese tema, el perdón. Pero si usted ve una variedad de temas, diga, este no me sirve porque primero les voy a hablar sobre el amor, luego sobre el odio y luego sobre el perdón, y hay 4 o 5 temas dentro de una porción. Entonces el tema es muchos temas variados dentro de la porción. Entonces la porción nos sirve para hacer un sermón expositivo. ¿Okay? Entonces hay que tener la búsqueda de ese pasaje, también es como encontrar esa perla preciosa, ¿verdad? Algunos que no los desecha y digan, no voy a buscar otro, ¿no? Ah, solamente en una serie de estudios bíblicos en los cuales venga comentándose algún libro de la Biblia, es admisible predicar sobre capítulos, y aún en tales casos es necesario no sujetarse a la división, sino a los asuntos que se tratan en cada capítulo, predicando un sermón sobre aquel grupo de textos que desarrollan un asunto. Entonces, si usted está en un estudio bíblico de hogar, un estudio bíblico semanal, ahí es más permisible ir con los versículos en secuencia, ¿verdad? Y tratando de detenerse donde no por el capítulo no va a gobernar donde usted termina cada día que enseña, sino el tema, ¿verdad? Dice, bueno, terminamos ahí en el capítulo 2 y bueno, puede ser que el tema se extendía un poco más, entonces hay que buscar la división correcta. Esto es bastante difícil, especialmente en las epístolas de San Pedro y de San Juan, también en algunas porciones de las cartas de Pablo. En todo caso, debe procurarse agrupar aquellos textos que presentan un lazo de relación entre sí por alguna palabra o idea común, como tendremos ocasión de ver. No obstante, se encuentran bastantes capítulos en la Biblia que ofrecen material para un solo sermón. Es decir, que las cartas apostólicas, sea de Pedro, Juan o la de Pablo, etcétera, no se presta mucho para ser expositivo porque la mayoría de ellas son de qué índole? Doctrinal, ¿cierto? A no ser que una porción larga esté el apóstol Pablo o alguno de ellos tratando una doctrina específica profundamente, entonces
dice aquí puedo hacerlo expositivo. De otra manera, van a haber varios temas en el mismo capítulo, entonces mejor escoger textual o temático, ¿verdad? Y así se puede desarrollar mejor. Los sermones narrativos. La mayor parte de los sermones positivos suelen basarse sobre historias bíblicas o parábolas. Es como una narración, como contar un cuento. Y aún más, Jesús las parábolas las contaba como un cuento. Un día salió el sembrador a sembrar y es como nos está contando un cuento de algo muy cotidiano para enseñar una verdad espiritual. Igualmente, si cogemos historias de las guerras de Israel o la creación en Génesis o algún otro pasaje del Antiguo Testamento o de algún juez, te quiero contar una historia de David, una guerra, una batalla, la historia de David y Goliat es una historia, ¿no? Y realmente es muy atractivo porque es una narrativa, ¿verdad? Es como que le están contando un cuento maravilloso, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer el predicador para preparar un sermón de esta clase es leer el relato con suma atención, anotando los hechos que más le interesan y que contengan alguna aplicación práctica. Entonces, se requiere bastante trabajo, igual que cualquier otro sermón, porque va a leer y leer e interpretar y hacer sus notas y entresacar en la narrativa las partes más sobresalientes y que sean aplicables al tema con el que estamos tratando. Entonces, primero debemos formularnos preguntas relacionadas con el hecho, como por ejemplo, ¿por qué pronunció Jesús esta parábola? Probablemente hallará la contestación ¿dónde? En el contexto. Repito, cualquier clase de sermón que usted esté trabajando tiene por fuerza que leer el contexto. Hágalo como una medida de seguridad para que no saque el tema fuera de lo que realmente debe estar. Entonces, el previo, anterior al pasaje y también el posterior, después de que termina la narrativa. ¿Qué enseñanzas hay para los creyentes? Nos tendríamos que preguntar en este pasaje, ¿qué me puede enseñar? ¿Qué nos enseña este pasaje? Trate de explicar el pasaje a su propio corazón y piense en las necesidades espirituales de la congregación a la vez del pasaje leído. Luego, anote las palabras principales de la narración, busque su significado espiritual. Tiene entonces que hacer una lista de las palabras más significativas del pasaje, irse con un diccionario tanto de la lengua hispana o también un diccionario bíblico y encontrar algunas de los significados que pueden ser aplicables a su tema y haga sobresalir esa palabra en dicho predicación. Por ejemplo, si se trata de la palabra del sembrador, que es muy conocida, las palabras claves serán sembrador, semilla, terreno, espinas, pedregales, las aves, el enemigo, ¿cierto? Estos son los elementos fundamentales dentro de toda la parábola del sembrador. Y ver qué simbolismo tiene, aún más, en esta parábola tiene una parte A y tiene una parte B. En la parte A Jesús la dice y la gente se quedaron hasta los discípulos sin entendimiento. Y luego le preguntan, le dicen, maestro, no entendimos eso del sembrador, y él se las explica privadamente. Entonces, cuando usted va a hacer un sermón expositivo del sembrador, va a tener que leer la parte donde él dice, salió y sembró y cayó en el pedregal, espino, etcétera, y luego leer la parte donde les dice qué significa cada símbolo de la parábola, ¿verdad? Dice, bueno, la semilla, el sembrador, ¿quién es? El Hijo del Hombre. La semilla, la palabra. Los terrenos, ¿qué son? El corazón de los oyentes. Y qué son las espinas y qué son las aves, ¿verdad? El pájaro, los pájaros se la comen, etc. Entonces, esos significados son sumamente de importancia y hay que buscarle para explicarlos, ¿verdad?
Sí se trata de una historia del Antiguo Testamento, como por ejemplo la de Naamán, ¿verdad? Sí, este oficial venía ya de Nínive, ¿no? De Nínive era, ¿no? Un ninivita. Las palabras claves serían lepra, por eso llegó ahí, ¿verdad? Buscando al profeta. La palabra profeta, los criados, había una criada que fue clave para que Naamán llegara a buscar a Eliseo, Jordán, limpio, etcétera. Y aplicando el sistema de preguntas tendremos, ¿qué es la lepra? Bueno, es una enfermedad de la piel y de los nervios, ¿no? Y la gente empieza a desfigurarse muy contaminosa, contaminante, ¿no? Se propaga muy rápido. Por cierto que está erradicada, ¿no? Aquí en Europa y mundo occidental, pero todavía en muchas regiones orientales hay lepra, ¿verdad? ¿Qué representa la lepra? En todo el sentido de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué significa lepra? Un sentido, pecado, ¿verdad? Esos son simbolismos. ¿Quién era el profeta? Ya sabemos que era Eliseo. ¿A quién puede representar? Y así cada uno de los personajes. Además puede preguntarse, ¿qué aprendemos de la conducta del profeta? Y la del rey, y la de los criados, y de la sirvienta. Con las respuestas a todas estas preguntas tendremos bastante material acumulado para un sermón, pero estará desordenado. Entonces usted lo va a tener que poner, acuérdese el orden cronológico, cómo empezó la historia hasta el punto culminante. Y no se olvide de incluir a Gietzi se llamaba, ¿no? La avaricia lo hizo ir a pedir dinero que no le correspondía, y entonces la lepra de Naamán terminó en el cuerpo de Gietzi. Y es también parte de la enseñanza. ¿Cómo se pega la lepra? Por el pecado lepra, ¿no? Al entrar a las aplicaciones del sermón se procura referir la historia en un lenguaje vivo y dramático, sobre todo si hay en la congregación personas que nunca la han oído. Quiero decirle que el sermón expositivo requiere una persona bien expresiva, vivaz, ¿no? Que aunque sea una historia ya muy conocida, le puede dar una entonación interesante y la cuenta y dice uno, wow, aunque usted la sepa. Hay gente que vuelve a ver la película que ha visto 2 veces o 3 veces porque sale una versión más moderna o qué sé yo, mejor interpretada. Luego, antes de entrar en las aplicaciones del sermón, entonces vamos a ver que la habilidad de ser un buen cuentacuentos para un predicador le va a ayudar mucho para lograr atraer la atención. Al explicar la historia, puntualice, hágale énfasis a los detalles sobre los cuales quiere basar aplicaciones espirituales. Por ejemplo, lo incurable de la lepra. Pues después tendrá que decir que el pecado es una enfermedad incurable. ¿Cuál es la única cura? Cristo, la sangre de Cristo. El error de Naamán, acudiendo con una alta recomendación, pues ello le servirá para combatir la mediación de los santos, la sencillez del método de la curación recomendado, métase 7 veces al Jordán, y ya, y él esperaba algo que, así sobresaliente, que saliera Eliseo y hiciera ahí no sé cuántos ritos y qué sé yo. Pues luego tendrá que hablar de lo sencilla que es la salvación, por la fe, etc. Pero resista la tentación de explicar la aplicación mientras cuenta la historia. Eso va a ser a la conclusión. El tema de Naamán es lindísimo, incluso los niños lo entienden, ¿no? Se usa mucho en la escuela dominical y es una historia realmente impactante y muy aplicable a la vida en Cristo, ¿verdad? Nosotros estamos como Naamán, ¿verdad?
realmente. Y alguien nos dijo que había alguien que nos podía quitar esa lepra y vinimos y fue tan sencillo porque fue solo que creer y aceptar a Cristo, ¿verdad? Después podrá formular la aplicación en la siguiente forma o algo así parecida. El tema de este sermón se podría llamar el error de Naamán, o la expectativa que él tenía que era diferente, ¿verdad? Eso se encuentra, este pasaje de Naamán se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. La primera división o la primera parte de la narrativa sería la terrible enfermedad del pecado. Y podríamos decir que se aplica a grandes y a pequeños, porque Naamán era ¿qué? Era un hombre de mucho poder y autoridad, pues le habló al rey allá y el rey dijo, ve lo que necesita, y le dio gente y fue. Quiere decir que el pecado no hace distinción, como la lepra tampoco hace distinción. Lo otro que es inherente o está en el hombre caído, todos tenemos el virus de la lepra, es parte de la caída del hombre. Y tercero, trae infaliblemente un desastroso fin, ¿verdad? Un desfigurarse y horrible y destierro, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también vemos que los enviaban a lugares desérticos, hay un destierro, ¿verdad? Terrible. La segunda parte, el remedio infalible, el remedio que no falla, sería el sacrificio de Cristo. Claro, estamos aplicando una historia de la lepra en el Antiguo Testamento para traerla ¿a dónde? A donde nos interesa. Cristo es la sanidad del pecado, es la solución del pecado. Punto A sería advertido por el testimonio personal. Es lo que nosotros le decimos a alguien: ve a Cristo, ve, busca al Señor, Él te va a perdonar tus pecados, etc. Eso es lo que hizo la sierva, ¿no? La judía, que era la sirviente allá de Naamán. Le dijo, oh, allá en mi tierra hay profeta. Y él dijo, oh, sí, pues voy a ir, ¿no? Y cuando nos hablan del Señor o hablamos del Señor, alguien va a venir a buscarlo. Luego, definido por los servidores de Dios. Y el tercero, métodos erróneos para conseguirlo. Mucha gente está tratando de alcanzar esa salvación por medio de dinero, obras, esfuerzos personales, influencia, porque Naamán, ¿qué hizo para ir a Jerusalén? Le pidió al rey que le mandara al otro rey. Dice, pues aquí voy yo para que a mí me atiendan de primera, ¿verdad? Pero en el reino de los cielos no hay acepción de personas. Bueno. La cuarta división sería el método indispensable: escuchar el mensaje con humildad. ¿Qué le sucedió a Naamán cuando el siervo le dice, no, pues dice el profeta que te vayas a sumergir 7 veces en el Jordán? Él dijo, en ese río tan sucio, ¿no le parecía? Dice, en mi tierra, allá en mi país, hay unos ríos, estaría ya ríos limpios, y el Jordán siempre viene sucio porque viene del desierto y va recogiendo arena y tierra, pero no quiere decir que está oscuro nada más. Luego, escucharlo con sencillez, con un corazón humilde, creerlo de corazón. No creía hasta que los siervos le dijeron, pues trata, Naamán, vaya y puede hacer que sí, ¿no? Pruébale, ¿no? Y se metió y salió, dice, la piel como la de un bebé, ¿no? Hay que creer para recibir esa salvación tan maravillosa y obedecer sin excusas y de un modo completo. Si lo hace 6 veces y dice, no, ya, este río sucio no se hubiera sanado. Y a veces siempre la obediencia trae fruto, ¿verdad? Ser obedientes. Se pueden hacer también sermones expositivos yendo directamente a las aplicaciones del hecho sin referir la historia. Dicho método es recomendable cuando el tiempo es muy limitado y se está hablando exclusivamente a creyentes que conocen la historia sobradamente. Pero el primer método es más recomendable si el predicador es un buen narrador y sabe poner colorido a la historia, refiriendo detalles que no están en la narración bíblica, pero que pudieron ocurrir con toda probabilidad.
decir que si está un grupo de gente bien conocida, uno habla de un pasaje muy conocido y no tiene que hacerle leerlo versículo por versículo porque la historia es muy conocida, pero si hay gente nueva no lo puede usar, ¿verdad? La gente dice, ¿qué será lo que están hablando? Me siento fuera del ambiente, ¿no? Cuando usted está en un grupo que están hablando de un deporte, digamos béisbol, y usted no sabe mucho de lo que está pasando en el béisbol, y los otros sí, y hablan y usted dice, no sé de qué estarán hablando, o sea, sentir fuera, ¿no? Del círculo. Pero qué bonita historia. Dice que el autor de este libro tuvo el privilegio de oír al gran predicador Dr. Billy Graham predicar en Wayona Lake ante unas 20,000 personas, la mayoría de las cuales eran cristianas, sobre la conocidísima historia de Daniel en el foso de los leones, que la hemos oído, un cristiano de varios años dice, oh sí, de Daniel cuando lo cogieron orando, ¿verdad? La que solo se podía orar al Dios, a la estatua aquella, ¿no? Y eso, el rey de allí lo metió a un foso con leones. Bueno, es una historia muy conocida. El gran orador pintó con tan vivos colores el desespero del rey, accionando con las dos manos, cogiéndose con ella la cabeza, en contraste con la tranquilidad de Daniel, que suponía escogiendo el león más gordo y haciéndolo acostar para reclinar su cabeza sobre él mismo como almohada, que todos nos deleitamos escuchando una historia conocidísima como si fuera nueva. La misma historia, pero dándole un colorido, ¿verdad? Y una narrativa atractiva. Pero si usted no es bueno para contar historias y tener un poco de creatividad, pues se va a hacer un poco monótono la historia. Dice, no, y pues ahí pasó el león y estaba el león ahí. Y Daniel estaba ahí. Pero si usted le pone una chispa, atrae la atención, esa es la idea, ¿no? Y si hace ademanes y venía león y todo eso. Y el rey se jalaba los pelos de desespero porque se lo están comiendo mientras Daniel allá, ¿verdad? Eso todos son una habilidad y una práctica, ¿no? Claro, estamos hablando del señor Billy Graham. Dice que lo más admirable del caso es que supo componer el sermón de tal forma que sin forzar las aplicaciones de la historia contenía un claro mensaje evangelístico, y cuando hizo un llamamiento al final, unas 300 personas acudieron a la plataforma, muchas de ellas llorando para testificar su aceptación de Cristo como su Salvador personal. Una historia tan rayada y repetida, pero con una unción fresca, una tonalidad que uno le puede dar si Dios se la pone en su corazón. Sin embargo, el predicador debe tener mucho cuidado, sobre todo si es joven en predicar, ¿verdad? Y novel en el arte de predicar, de no forzar su imaginación de tal modo que pinte la historia con colores extraños, añadiendo detalles inverosímiles. Hay que evitar describir a Noé, como lo hizo cierto predicador, a la puerta del arca, leyendo la Biblia. Ya ahí se le fue la mano, ¿no? ¿Verdad? No había Biblia y un poco, ya un poco muy creativo, es decir, tranquilo. O algunas de algunas exageraciones también, ¿verdad? Era grandísimo. Bueno, Goliat era como el edificio de 20 pisos. No, ahí dice la medida. O sea, con cuidado hasta el número, los tamaños, y medía 9 pies más o menos, pegada la cabeza ahí arriba. Recordar que la exageración es mentira también. La exageración es una mentira, ¿verdad? Así que tener cuidado de mantenernos dentro de la verdad bíblica, ¿okay? Siempre al añadir detalles a las historias bíblicas debemos proceder con sumo cuidado para distinguir lo que está referido en la Biblia y lo que es imaginación del predicador. Nunca deben darse tales ideas como si fuesen de la Biblia, sino que debemos distinguirlas con un probablemente. Podemos suponer, es posible que, podría ocurrir que, y nunca hacer una afirmación concreta que no se halle contenida en las Sagradas Escrituras.
La primera cualidad del predicador es ser veraz, no inventar historias o agregarle a lo que no está escrito. ¿Ok? Entonces, con mucho cuidado, ponerle vivacidad al mensaje expositivo, manteniéndonos dentro del marco de la verdad bíblica. El otro método del expositivo es el analítico. Este analítico es un sistema mayormente empleado en la clase de sermones llamados expositivos del método simple, que consiste en comentar versículo por versículo. Este sistema, generalmente usado por los predicadores sin estudios, es también empleado por los grandes expositores de la palabra de Dios. Lo que quiere decir sin estudios que no están en esta clase, por ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, yo quiero leerles un pasaje y leen el pasaje y les ha hablado el pasaje y es muy simple hacerlo así, ¿verdad? Pero sabemos que con mejor preparación usted puede exponer mejor la palabra del Señor. La razón, pues, que este método permite sacar más provecho de la porción que se estudia, ya que con él se analiza cada frase y cada palabra sin dejar nada por exprimir en consideraciones y comentarios. Usted le va a sacar el jugo a todo el pasaje bien completo. Ese es. El predicador sencillo lo encuentra maravilloso. No hay que preparar sermón alguno ni bosquejo con este sistema, sino tan solo meditar en cada versículo. Cuando se han terminado los pensamientos referentes a una frase, se procede a la siguiente. Sin embargo, este sistema puede hacerse muy pesado a los oyentes, sobre todo si estos no son personas muy fervorosas y el predicador es pobre de expresión y de conocimientos. Entonces, si usted quiere usar este tipo de sermón, va a necesitar conocer mucha Biblia también, porque se le va a agotar la habilidad de explicar más allá de lo que está ahí. Entonces solo explica lo que dice ahí y no tiene material para expander la idea a través del resto de la escritura. Entonces, yo no creo que sea tan sencillo, pero es muy común de usarlo gente que no tiene mucha preparación de homilética, ¿no? Pero puede resultar maravilloso si el predicador sabe ir de un texto a otro del modo debido, pues también este método más sencillo tiene su arte y sus reglas. Tiene arte, no es así que fácil, ¿no? Al exponer así la Sagrada Escritura es necesario no pasar bruscamente de un texto al siguiente o de una frase a otra del mismo texto, sino que conviene relacionarlos. Usted no puede leer, explica un versículo y dice, bueno, vamos al siguiente, a ver qué dice. O sea, sino que tiene que correlacionarlos de una manera que fluya, ¿no? Una manera es en contraste. Por ejemplo, si estamos comentando el Evangelio, diremos, el Señor nos declara en la frase anterior tal o cual cosa. Nos declara que hay que perdonarnos los unos a los otros, por ejemplo, ¿verdad? Ahora nos dice que si nosotros, dice nosotros, no perdonamos, tampoco seremos. Hay una... va ahí, ¿no? O si no perdonamos, pero si perdonamos, vamos a recibir perdón. Pero si no perdonamos, no, es un contraste, ¿verdad? Una forma de contrastar uno con el otro, haciendo notar la relación, diferencia o avance del pensamiento que hay en ambas frases. No diga, ahí, bueno, hasta ahí ese versículo no dice nada, hermano, vamos al otro. Esa no fluye, ¿verdad? No, usted evitar eso. Vamos a seguir leyendo. La otra forma es por deducción de lo que no se ha expresado y que se adivina o se trasluce en el pasaje entre líneas. Las frases más diversas pueden ser relacionadas de esta forma si el predicador es un pensador ágil, deduciendo de manera que si no perdonamos, nos vamos a encontrar en un aprieto ante el Señor cuando estemos delante de su presencia. No dice ahí, pero sí lo puedo deducir. ¿Qué le diré yo al Señor aquel día cuando yo no haya perdonado a un vecino o a un hermano mío? No dice el pasaje, pero lo deduzco, ¿cierto? Y entonces continúo fluyendo en el siguiente versículo. Use ese tipo de palabras de enlace de conectiva, son de conexión
para que no se hasta ahí, luego el otro, como brincos, como máquina de escribir, no, sino que vaya en una asonancia de palabras o un ritmo que fluya. Rogamos al lector que lea el pasaje, vamos a ir ahí. Es un pasaje, San Juan capítulo 5, del versículo 36 al 45. San Juan 5, del 36 al 45. Dice así: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Hablando de cuál Juan ahí, de Juan el Bautista. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También tengo el Padre que me envió, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis, o no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Qué tremendo pasaje, ¿no? La primera vista le parecerá que el discurso de Cristo cambia completamente de sentido en cada texto de la porción leída. Puede naturalmente comentarlo así separadamente, haciendo como un pequeño sermón por cada texto, porque hay diferentes porciones, ¿verdad? Sin embargo, por buenos que sean tales sermoncitos, resulta desorientador para la mente de los oyentes oírlos juntos uno tras otro sin conexión alguna entre sí. Pero puede darse relación a estos pensamientos, al parecer tan diversos. Preparando un sermón expositivo bajo un tema de la siguiente forma: las credenciales de Cristo. Y aquí Cristo está hablando de Él. ¿Por qué no creen en Él? ¿Y cuáles son las credenciales que Él tiene para que ellos le crean? ¿Cierto? Dice de las obras, del testimonio del Padre, a un Moisés. En el versículo 36, que empezamos, Él dice que tiene un mayor testimonio. Bueno, el Señor está hablando del testimonio de ¿quién? De Juan. ¿Cuál era el testimonio de Juan? Que Él había venido, enviado ¿por quién? Por Dios, para preparar el camino de uno que venía detrás de él, que era mayor que él. Porque a él le preguntaron: ¿eres tú el Mesías? Yo solamente soy una voz que clama en el desierto, preparada, arrepentimiento, etc. Entonces, Jesús le está diciendo que el testimonio de Juan, a quien los judíos enviaron a preguntarle si él era el Mesías, pero en lugar de testificar de sí mismo, habló en favor de ¿quién? De Cristo, el cual no soy ni siquiera digno de desatar las correas de su calzado, ¿no? Los judíos orgullosos no le creyeron, sino tan solo algunos pocos discípulos. Por esto Jesucristo les señala en cuanto a sí mismo un testimonio superior, el de Dios. En el versículo 37 dice que también el Padre le ha dado testimonio. Ahora bien, la pregunta que ellos y cualquiera se haría es: ¿por qué garantía tenemos? ¿Pero qué garantía tenemos que Dios ha señalado a un humilde artesano de Nazaret como el Mesías? O más, ellos decían: este es solamente el hijo de José el carpintero, ¿no? Tenían una opinión
poco degradante de quién era el Señor. Si pudiéramos ver a Dios, oír su voz, haciéndonos esta declaración, bien, pero no hay tal cosa como esto. A este escepticismo, falta de fe o creer, alude la segunda parte del versículo, ¿verdad? Porque él les dice a Dios, le dice el 37, a Dios nunca le habéis oído ni habéis visto su aspecto, ¿verdad? En el 38 también les dice, dado el modo en que Dios se revela al mundo, el que no tiene el Espíritu de Dios en el corazón no sabe percibir el mensaje de Dios en boca de sus mensajeros. Esto observamos cada día en nuestros servicios religiosos y ocurría igualmente en los días de Cristo. Solo los que viven más cerca de Dios descubren y entienden por intuición, por revelación espiritual, lo que Dios quiere revelar a sus almas por medio de sus siervos. Y eso es verdad. Él les dice, ustedes no creen porque no se acercan a Dios, no tienen el Espíritu de Dios, no tienen la sensibilidad. Y tampoco creyeron en Juan, y tampoco creyeron en Jesús. Y días después andaban gritando, crucifícale, porque no eran de sus ovejas, ¿no? 39. Les envía otro testimonio. ¿Cuál es? Las Escrituras. Y les dice, escudriñelas, porque en ellas es la que dan testimonio. Busque allí, que está escrito de mí, en el 39. Pero las profecías de la Sagrada Escritura son un testimonio evidente, aún para el que no tiene la intuición espiritual, con tal que tenga buena voluntad. Por eso Cristo les invita a ¿qué? A escudriñarla, para que se persuadan de que lo que las Sagradas Escrituras dicen acerca del Mesías que había de venir y que estaba cumpliéndose en su persona. Pero ni eso, y eran ávidos conocedores del Antiguo Testamento, tenían a los profetas en un pedestal y sabían de Isaías y todo. Y aún así, con la Escritura, tampoco le aceptaron que la Escritura era el testimonio del Mesías. Qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando la gente cierra su corazón, ni viendo milagros, ni viendo las maravillas de Dios van a creer, porque se cree por fe, es una revelación de arriba. Así le dijo a Pedro, cuando Pedro lo confiesa y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice, bienaventurado eres tú, porque eso no te lo reveló ¿qué? Ni leyendo, ni que le contaron, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, es una revelación, ¿verdad? En el versículo 40, donde les dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Están rechazando ¿qué? La vida eterna, ¿verdad? Están condenándose. El resultado de tal estudio sería la vida eterna, pero no por el mero hecho de leer la Biblia como un libro mágico, sino solamente en el caso que como resultado de tal estudio naciera en ellos la fe sincera que les hiciera aceptar a Cristo de un modo libre y espontáneo. Fíjese, me viene a la mente el eunuco etíope que iba leyendo él en el carruaje, allá en el libro de los Hechos. Y verdad, y él tenía su corazón y venía de Jerusalén, había ido a adorar y está leyendo y tiene deseo de saber, y Felipe se le arrima, el Espíritu lo lleva. Y él le pregunta, inmediatamente le dice, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De él mismo o de otro? ¿Qué oportunidad tuvo Felipe para compartirle el evangelio allí? Y se bautizó y creyó y se fue gozoso el resto del camino. Pero ¿dónde encontró a Jesús? Leyendo al profeta Isaías, y el Señor le envía al evangelista Felipe, hombre salvo, ¿verdad? Llevando el evangelio por aquellos rumbos. 41. Gloria de los hombres, no ¿qué? No recibo. Este reconocimiento no aprovecha al mismo Cristo, ya que aquel a quien adoran las criaturas celestes no necesita la poca gloria que podemos darle. O sea, Cristo no anda buscando la gloria que los hombres buscan, sino ya tiene la gloria eterna. Solo le podemos reconocer, ¿verdad? Hay gente que dice, dice al Señor gloria y a la gloria, más gloria, no, Él tiene toda la gloria plena, ¿verdad? Cuando nosotros lo adoramos es que reconocemos
No le podemos dar gloria al Señor, ya la tiene, sino que reconocemos que su gloria y nos postramos y le adoramos a Él, porque Él es digno. 42. Jesús los conoce y dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El Señor podía ver en el corazón de ellos inmediatamente resistiéndolo, ¿verdad? Pero Él se goza de ver el amor de Dios reflejado en el corazón de los hombres, hechos a su imagen. Cuando falta este amor, todo está perdido. No hay amor de Dios, no hay nada. En el 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. ¿En qué nombre vino Jesús? Yo vine en nombre del Padre, vine a revelar, porque el Padre me envió. Él es el que me ha enviado para hacerles conocer quién es Él. El reconocimiento, 43, la locura humana persiste, empero eso precisamente porque rehúsa glorificar a Dios y le da gloria ¿a qué? Las criaturas. Sale este famoso cantante mexicano, ¿cómo se llama? El Sol de México. Y la gente, Luis Miguel, toda esa gente, y la gente le da gloria a ellos y se desmaya y dice, oh, como si fueran dignos y nosotros ser humanos. Y cuanto a las imágenes, por ejemplo, ¿verdad? Los ídolos, adoración y gloria y todas estas cosas, cambiando la imagen de Dios y la gloria de Dios por cosas creadas, ¿cierto? Aquí dice, por ejemplo, a los santos, al Papa, ¿no? Hay gente que ven al Papa y se desmaya, ¿no? A los héroes, a los ídolos nacionales y otras tantas cosas, ¿no? Y Dios, que es Dios eterno, lo rechazan. Qué cosa, qué ignorancia del ser humano, ¿no? 44, ¿verdad? Este gran error es fomentado por el orgullo humano que procura obtener el honor para sí o para una agrupación, un grupo. Mucho del honor que se da a los santos canonizados en cada época es fomentado por el orgullo patriótico. Ahora nosotros tenemos nuestro propio santo, ¿sí o no? Es el nuestro ahora, ya no es aquel, ahora tenemos el de mi pueblo. Y entonces eso es como un orgullo casi patriótico, ¿no? Y bueno, de tipo religioso, por ejemplo, Juana de Arco, y ahora tienen en México a San Juan Diego, ¿no? ¿Verdad? Es el San Juan Diego, ¿no? Que ya es autóctono de México, ¿verdad? Es un indígena nativo, y entonces es un orgullo casi. Usted oye la televisión, usted ve las noticias, ¿verdad? Y entonces un orgullo, dice, es nuestro santo ahora sí, ¿no? En estos días están tratando de canonizar allá en Guatemala, ¿no? Que están en El Salvador, están tratando de canonizar a este obispo Romero, ¿no? Que lo mataron ahí por estarse metiendo en política y contra los narcos y todas esas cosas. Lo quieren hacer mártir. Ese es un paso hacia hacerlo luego canonizarlo, ¿no? Es todo un proceso. Con solo que haga un milagro ya, probado, ya está. Muy bien. 45, 47 es donde el Señor les dice, no penséis que yo los voy a acusar. ¿Quién los acusa a los judíos? Moisés. Es el de la ley, que el Señor le dio la ley. Y dice, Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Ya acusados estamos todos, ¿verdad? Y el diablo sobre todo es nuestro acusador, ¿no? Dice entonces en los últimos 3 versículos, la palabra de Dios será empero el juez infalible. Está hablando de Moisés según la ley, ¿no? Está hablando de la ley. Que juzgará a los que se han extraviado de tal modo. Qué desengaño para los judíos cuando se den cuenta de que les condena aquel a quien ellos idolatraban como su gran legislador y caudillo. Moisés no salva.
Más bien Moisés condena, porque Moisés, a él se le dio ¿qué? La ley. Entonces, el símbolo de Moisés es ley, y paz en Cristo es gracia. Entonces, ellos quieren Moisés, la ley los condena. Quieren a Cristo, la gracia salva. Es la opción, ¿no es cierto? Conclusión. Nadie sino Cristo tiene credenciales divinas. Aceptémosle y dejémonos guiar solo por Él. De todos los que han venido al mundo con todo este montón de credenciales, yo soy esto, el único que puede decir y que puede perdonar pecados, puede decir que es Dios, es Jesús. Y el único que dice yo doy vida. Y el único que dice a mí me la quitan y yo la vuelvo a tomar. Es el único que tiene potestad sobre la muerte. Esas son credenciales. El resto están en unas credenciales, pero todos están en una tumba, por ejemplo, ¿verdad? Por más sabio y famoso que se haga. Cualquier predicador inteligente sabrá desarrollar estos puntos mucho más allá de lo que aquí se ha sugerido, pero el breve comentario que damos ofrece la clave para unir y relacionar estos versículos entre sí, haciéndolos la base de un sermón compacto. Nótese, empero, que para hacerlo así es indispensable tener un tema, y el de las credenciales de Cristo es el mejor que corresponde en este pasaje. Entonces, ahí donde hay que trabajar a ver cuál sería el tema, aunque el pasaje tuviera diversas sermoncillos allí, cómo conectarlos. Y si es, recuerde que nuestro mensaje siempre va a ser cristocéntrico, y de alguna manera si lo conectamos hacia la persona de Cristo, su obra, su gloria, su amor, su misericordia, todo le va a calzar, porque él es el todo en todos. Entonces, más si estamos en un pasaje del Evangelio, pues y él hablando, pues el centro es el Señor. Ahí es donde hemos que deducir sobre qué cualidad o aspecto de la vida y la gracia del Señor podemos guiar ese pasaje para hacer un sermón con una sola temática, ¿verdad? En este caso, las credenciales de Cristo en un pasaje como muy enredado, calza como perfecto, y se ve que todos los puntos apuntan a que sí es el Señor, y sacaron un excelente mensaje homilético. Supongamos que el capítulo a comentar es Primera de Pedro 1. También allí hay materiales diversos. Como vamos a unir esos materiales, en algunos casos es casi imposible. Hay una brecha insalvable entre versículo y versículo, entonces convendrá agrupar el texto o el grupo de textos que sigue bajo otro título, y así sucesivamente, formando tantos sermones como pasos infranqueables encontrados entre versículo y versículo. Es un pasaje complejo, es una carta. Recuerde que las cartas apostólicas son más difíciles para exponerlas. Podrían hacerse en 4 divisiones, 4 pequeños bosquejos. La primera temática en los primeros 9 versículos habla de la esperanza de los peregrinos, y usaríamos los primeros 9. El segundo, el misterio escondido de los profetas, los versículos del 10 al 12. El tercero, una exhortación a la santificación, en los versículos 13 hasta el 22. Y la cuarta sería la permanencia o la prevalencia de la Biblia, en los versículos del 23 al 25. Entonces, en algunos casos, en este caso, preferiría yo hacer 4 sermones que uno, porque está muy separada la temática. Entonces, ¿cómo las conectamos? Infranqueable. Yo no podría conectar esos 4 temas en una sola temática expositiva. Estaría muy complicado, ¿verdad? O la gente, su oyente oye la primera parte, la segunda, y no la relaciona, y al final oye la última y ya se le olvidó la primera, porque no es el mismo tema. Método sintético. Sintetizar es ¿qué? Disminuir algo muy grande, hacerlo compacto, ¿verdad? Sintetizar. Cuando el comentario abarca un capítulo abundante de las epístolas o de los salmos,
Por ejemplo, será conveniente agruparlos bajo un tema para omitir los textos que se ajustan al plan propuesto, haciendo la selección solamente de los que entran en el plan lógico del sermón. ¿Cuál es el salmo más grande que hay? ¿Cuántos versículos tiene? 171. Usted podría exponer ese salmo. Pero ¿cuál es el tema? ¿Ah? ¿Cuál es el tema? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Porque son el alfabeto hebreo con octavas, creo, ¿no? Tiene octavas, 8 versículos y todos hablan de ¿qué? De la palabra, ¿sí o no? Lumbrera, ¿no? Etcétera, habla de la palabra, ¿no? ¿Qué son los dichos? La palabra. Ahora, usa varios sinónimos de la ley, medito en tus pensamientos, en tus mandamientos, tu ley, etcétera. Lumbrera a mis pies es tú. El tema es un único en el Salmo 119, a pesar de tantos versículos. Lo podríamos hacer ¿qué? Sintético. Y no tiene que leer los 170. ¿Y qué dijo Francis? 70. 170, imagine, los hermanos se les duermen cuando va usted por el 50. Si va uno por uno, dice, voy por el 50, dice, pastor, todas las letras del Salmo 119 son las letras del alfabeto, ¿no? Cuando le dice, enséñame tus estatutos, habla de estatutos. En el otro, acuérdate de la palabra, mi porción, he dicho que guardaré todo habla de la palabra. Todos los 176 versículos, no, todos dicen, mire, allá en el 169, dame entendimiento, ¿conforme a qué? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Qué haríamos para sintetizarlo? Y leerlo muchas veces hasta que encontramos los 15, 20, máximo 30, bueno, no sé, el tiempo, que son los más relevantes de los 176. ¿Y usted lo hace? Una píldora, una cápsula, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Método sintético. Este método es aún más sugestivo que el aplicar un versículo tras otro, y el público lo aprecia más porque le permite recordar el mensaje muchísimo mejor. Supongamos que se trata de exponer el capítulo 4 de Filipenses. Vamos a buscarlo un momentito. Filipenses, capítulo 4. Si vamos a hacer uno sintético de Filipenses, el predicador puede agrupar los pensamientos principales de este riquísimo capítulo bajo un tema general de la siguiente manera: 7 privilegios del creyente, porque hay 7 cosas en todo el capítulo que toma. El primero, y es el que más conocemos, ¿verdad? El gozo. Regocijaos y... ¿verdad? Regocijaos y regocijaos, ¿no? Dice Pablo. Entonces, podríamos decir los 7 privilegios del creyente. Es expositivo y no es solo un tema, sino que son 7 cosas que tenemos los que hemos creído en el Señor. El primero, en el versículo 4, sería gozo. ¿Gozo qué? Constante. Versículo 6, liberación absoluta. Por nada estéis afanosos. Versículo 7, paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. El cuarto privilegio, el amigo siempre presente, estaría el versículo 9. Lo que aprendiste y recibiste de mí, oíste, viste, está dando ejemplo Pablo a hacerlo
Y entonces la paz de Dios estará con, ¿qué va a estar con nosotros? La paz es un amigo siempre presente, el Señor. 5, el contentamiento que nunca fracasa. Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme o a contentarme cualquiera que sea mi situación. El contentamiento a pesar de las circunstancias, ¿cierto? El 6, en el versículo 13, ahí creo que corregirlo, pero ese versículo 13 dice, el poder todo suficiente, todo lo puedo porque soy muy espiritual, no, todo lo puedo porque es Cristo ese poder, en Él estoy fuerte. Y la séptimo privilegio, una inagotable provisión para cada necesidad. 19 dice, mi Dios pues que suplirá todas vuestras necesidades conforme a las riquezas que son en la gloria de Cristo Jesús. Entonces ve qué bonito que aunque hayan diversidad de temas, entonces la idea es buscar cómo acomodarlos hacia un solo tema, los privilegios del creyente. Entonces en este caso serían 7 y se puede usar muy lindo. El mismo pasaje que comentamos antes por el sistema analítico, versículo tras versículo, puede ser tratado por el sistema sintético desde el punto de vista de los privilegios, o sea, los sintetizas, usando solamente aquellos textos que corresponden al tema de la misma forma, se hace compacto. Para hacer buenos sermones expositivos de cualquier pasaje de las Sagradas Escrituras, es necesario buscar una línea de pensamiento que enlace los principales textos como una especie de collar de perlas. Y que no sé, cuando hacen estos collares, si empiezas con un color o vas mezclando, tiene que haber una concordancia, ¿verdad?, de las diferentes piezas. Así debe haber también una concordancia entre todos los versículos para que tengan unidad. ¿Okay? Será la manera de que la gente lo retenga todas y no pierda ninguna. Si se las ofrecéis sueltas, no recibirán tanta edificación espiritual, ni podrán recordar también el sermón. A usted le puede dar el montón de perlas ahí, ¿verdad? Y le dice un hilo y no las puso usted en orden, dice, pero si le da un collar, se va a acordar mejor del collar. Supongamos que el comentario que queremos hacer es sobre el segundo capítulo de la primera carta de Juan. Vamos a ir rápidamente para ahí. Segundo capítulo de la primera carta de San Juan, capítulo 2. Cristo nuestro abogado, del mandamiento nuevo, etc. En este capítulo es difícil de unir una sola línea de pensamiento, pues el estilo de Juan no sigue un argumento continuo, como algunos capítulos de la epístola de San Pablo, sino que varía constantemente. Sin embargo, puede hallarse aquí un lazo de conexión en la persona de Jesús y así entenderemos lo que el capítulo nos presenta. Y repito, habrán escritores que se prestan más cuando es muy doctrinal. En el caso de Pablo, que la mayoría de sus cartas son sumamente doctrinales, él se mantiene más centrado en un tema doctrinal, entonces se puede hacer más expositivo. Pero Juan está escribiendo sobre muchos temas, sobre todo este segundo capítulo de la primera carta habla del abogado, el nuevo mandamiento del amor, el anticristo entra ahí, imagínense, ¿cómo lo conectamos, verdad? Sí se podrá de alguna manera, toda la palabra de Dios tiene siempre un sentido, ¿no? Pero en este caso, pues seamos mejores, más selectivos, y en vez de irnos a quebrarnos la cabeza ahí con el segundo capítulo de 1 Juan, hay otros mucho mejores. ¿Okay? Muy bien, muy linda clase del
sermón expositivo. Para la próxima semana vamos a entrar en el tema de la ordenación, cómo ordenar el sermón. Que Dios les bendiga. Gracias.